Buenas noches, querida familia, queridos amigos, queridos padres, educadores que están allí del otro lado. Es un gusto poder encontrarnos en esta oportunidad para dialogar de un tema realmente importante: la violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta noche tenemos una dinámica diferente, especial, porque si bien cada una de nosotras tenemos una profesión que nos respalda, un marco de trabajo, hoy queremos charlar como padres y madres de este tema, ¿no? Así que quiero también que cada una de nosotras nos presentemos, contemos nuestra familia, cómo está conformada, mamá, papás, para que también ustedes puedan conocernos. Bueno, primero, buenas noches a todos, qué lindo estar con ustedes, chicas también, qué lindo compartir estos espacios donde podemos intercambiar, donde podemos abrir el diálogo juntos, así que bueno, la verdad que valioso el tiempo a las familias que están del otro lado, a los padres, educadores, personas interesadas. Y bueno, me toca participar y te agradezco de nuevo, Ana, la invitación. Como mamá, soy mamá de dos pequeños, de 12 y de 10 años, un varón y una nena. Bueno, y vivo con mi esposo también, así que bueno, temas que a medida que ellos crecen nos van despertando, ¿no? Algunos interrogantes y algunos desafíos también. Muy bien. Bueno, hola, buenas noches, mi nombre es Débora. También agradecemos la invitación aquí de Ana, gracias. Y bueno, en realidad en esta noche va a ser una noche bastante importante, yo creo, ¿sí? Porque se va a tocar un tema muy delicado, pero creo que en los tiempos que estamos viviendo realmente es necesario. Así que los invitamos a que se queden desde el principio hasta el final, todos aquellos que están escuchándonos, porque va a ser un tema muy relevante, ¿sí? Para cada uno de nosotros, incluso para nosotros de manera personal también. Nos ha tocado este tema también desde cerca, porque bueno, en mi caso personal también soy mamá. Tengo a mi hija Lucía, tiene 4 años, y vivo también con mi esposo, con Martín. Muy bien, bienvenidos entonces a todos. Mi nombre es Ana, soy mamá también de dos niñas, dos adolescentes, 13 y una casi está cumpliendo 12, así que también es un gran desafío, ¿no? Diferentes edades representadas en este grupo de madres, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de violencia sexual, ¿no? De niños, niñas, a veces no sé a ustedes qué les pasa, pero yo me he encontrado con papás o en lugares donde nos dicen: no, Ana, no seas tan exagerada, no pasa, no es tan así, me parece que es más algo de los medios que quieren imponernos estas modas. Y esta noche trajimos algunas estadísticas, ¿no? Para que ustedes ahí en casa puedan ver algunos números, ¿no? que se fueron tomando de las denuncias realizadas, ¿sí? En Argentina, ustedes ahí tienen una plaquita para poder leer. En Argentina, una estadística oficial de los años 2017 al 2022 nos habla de más de 14.000 niños, niñas y adolescentes que han hecho denuncias sobre abuso sexual, violencia sexual, puntualmente en nuestro país, ¿no? Es muchísimo, pero si encima pensamos que esta cifra es un mínimo, ¿no? de los que llegan a denunciarse. Y un 75% aproximado, dependiendo, ¿no?, de quién hace los estudios, hasta 80% fueron realizadas estas violencias dentro del hogar, ¿no? Entonces, ¿pasa o no pasa? Sí, Pasa, querido papá, mamá, pasa. Lamentablemente pasa. Justamente cuando comencé a leer la revista Basta de Silencio, me llamó la atención el título, ¿verdad? Uno de los títulos de la revista dice: mantén las puertas cerradas. Mayormente nosotros, por lo menos en mi hogar, sucede que nosotros a Lucía le enseñamos esto de que hay que ser bondadoso, la hospitalidad, que si alguien necesita ayuda, de que la misericordia, el amor, todo esto. Yo dije, como mantén las puertas cerradas, ¿verdad? Parece como si fuera contradictorio a los valores que por ahí uno le enseña a los hijos. Cuando uno comienza a indagar sobre el tema, realmente, o sea, te abre un poco más los ojos y decir qué necesidad es que educar justamente a nuestros hijos, a los niños, con respecto a cuidar su sexualidad para poder prevenir un abuso. Esa es la idea, o sea, la prevención, ¿sí? Y en verdad está muy bien puesto el título: mantén las puertas cerradas. O sea, no significa que nos tengamos que aislar, pero sí
educar a los chicos en este aspecto. Y que es algo que podemos hacerlo solamente, únicamente, intencionalmente, exclusivamente en la casa. Sistemáticamente. O sea, cada vez el foco tiene que ser más puesto, más intencional, más concentrado en la edad de tus hijos, en la edad de tus sobrinos, bueno, el entorno que te toque, ¿no? Yo creo que lo ideal es que los padres podamos conversar esto con nuestros hijos, pero hay realidades familiares que a veces llevan a que un cuidador, una abuela, una tía tenga que sentarse y conversar estos temas de acuerdo a la edad de los chicos. Creo que ya vamos a ir presentando algunos consejos, pero cuando vos decías recién, Ana, esto de que pasa o no pasa, yo creo que hoy está todo tan explícito que nos hace pensar allá a lo lejos, ¿no? Este porcentaje que es alarmante, más de un 70%, de los que se denuncian. Si nosotros tuviésemos la capacidad de visualizar aquellos casos silenciosos, encubiertos, o que van a recién darse a la luz con el paso de los años, creo que estaríamos realmente más alarmados, pero esto nos tiene que llevar a decir, bueno, mi casa es un lugar de refugio, o qué intención yo tengo al momento de sentarme a hablar estos temas con nuestros chicos, ¿no? Exactamente, tener claro, primer punto, que esto pasa, querido papá educador, esto pasa. Pasa en diferentes contextos, pasa dentro de casa, pasa en tu familia, puede pasar en tu familia, puede pasar hables en la o no escuela. hables, ¿no? Es decir, a veces tratar estos temas no nos dejan, digamos, fuera de esa triste realidad, pero cuanto más lo hablemos, es más probable que nuestros hijos puedan pedir ayuda, que podamos detectarlos si aún son chiquititos, y bueno, creo que se puede hacer mucho en materia de prevención, por eso estamos acá. Totalmente. Algo que porque justamente como vienen diciendo las chicas, porque pasa, yo como mamá, o yo como papá, o como el tutor que fuere, porque está pasando, porque me puede pasar, yo tengo una responsabilidad. A veces nosotros tenemos esta costumbre de decir, bueno, la responsabilidad de los organismos, de la prevención. No, es mi responsabilidad, porque yo tengo a cargo un hijo, un menor, o sea, donde tengo que educar, y porque está pasando y porque me puede pasar, tengo una responsabilidad. Exactamente, qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad. Me parece importante, chicas, también, y bueno, los educadores, los padres que están del otro lado, primeramente, si te interesa esta temática, que tristemente uno tiene que abordarla, porque ojalá no existiese, pero creo que sería muy bueno y muy positivo saber desde qué paradigma vos vas a querer encararlo, porque todos tenemos nuestra historia de vida, a veces cómo te han educado. A ver, por ejemplo, tus padres hablaban de vos acerca de sexualidad, hablaban con vos acerca de los cambios físicos, hablaban con vos acerca de la higiene del cuerpo, y no, a veces daba un poco de vergüenza. De hecho, cuando se daban en las materias, me acuerdo en la primaria, en la secundaria, a uno hasta le daba vergüenza, claro, se reía. Hoy tenemos tantas cosas y tanta información, hasta en las publicidades, tan explícito todo lo que es la exposición y demás, que creo que primero deberíamos hacernos esa pregunta, y con mucha oración, hablando a padres cristianos, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo en cuanto a la educación sexual de mis hijos? No es una tarea netamente de la escuela, no es una tarea netamente exclusiva de la iglesia, aunque tenemos estos materiales preciosos que desarrollan la temática, te van a dar herramientas, sino vos como papá, de tu experiencia, qué quisieras repetir y qué cosas no quisieras repetir. Quizás. Exactamente. ¿No? Muy bien, hay otra pregunta que por ahí charlando, bueno, Vanessa, bueno, Debbie, bueno, sí, puede pasar, pasa, pero le pasa a los niños más grandes, o mis hijos son muy pequeños todavía para hablar de esto. ¿Cuándo empezar a hablar? Bueno, tenemos ahí otra plaquita donde nos abre un poquito más la mirada en relación a las edades, ¿no? En que se producen estos abusos, estas situaciones desagradables, y tristemente tengo que decirles que los abusos son desde bebés en adelante. No hay un rango de edad que ustedes dicen, no, están salvados, entonces hay que empezar a hablar de este tema después de los 5 años. No. Estás embarazada, tenés un bebé, un niño pequeño, empezá a pensar cómo vamos a trabajar, como decía Vanessa, el tema de la sexualidad en casa. Y esto, y quizás hago un paréntesis antes de seguir,
no es un día que despliego ahí el PowerPoint, el libro y les digo, bueno, esto es el cuerpo humano, funciona así, no. Claro, no es una clase más para ellos, ¿no? Un currículum. Es un trabajo sistemático. En la escuela decimos que es un contenido transversal. ¿Qué quiere decir? Atraviesa todo, ¿no? O sea, no hay una edad mínima para empezar a hablar, pero Debbie, contanos qué pensás vos, ¿no? Y después Vanes. Sí. ¿Cuál sería el secreto o el consejo para decir, bueno, ¿cuándo empiezo o cómo empiezo a hablar de la edad? Tiene que ver con qué, digamos, para orientar a los papás. Yo creo que en primer lugar uno tiene que pensar, como decía recién Ana, la edad, o sea, es desde el principio, desde que nacen. O sea, un bebé no se puede defender. Es desde el momento que vas, por ejemplo, no sé, estás en un lugar público y tenés que cambiar un bebé. El bebé no te va a decir, mamá, siento vergüenza porque hay gente que me está mirando, ¿verdad? Pero vos tomarte ese tiempo de decir, lo retiro al auto, un ejemplo, si tenés el auto cerca, cambiarlo aparte. Es desde ahí, o sea, es comenzar a cuidarlo vos al bebé y que el bebé vaya como impregnándose de ese cuidado. Porque de ahí va a aprender a cuidarse a sí mismo, del ejemplo que uno le dé, ¿verdad? El niño tiene 3, 4 años y hay padres que andan en ropa interior por toda la casa, ¿verdad? Y el niño ya tiene 4 o 5 años y sigue viendo como que, bueno, es normal andar en ropa interior a los 4 o 5 años. O sea, es comenzar a tener esos cuidados, uno. Y ese ejemplo también se lo va transmitiendo a los niños. Ya cuando tiene 3, 4 años, incluso antes, se pueden trabajar las emociones, que estuvimos hablando anteriormente con las chicas. Trabajemos mucho las emociones. Hay 3 emociones que los niños por lo menos tienen que aprenderlas a saber verbalizar, a decirlas cuando se sienten. No solamente cuando se sienten mal, sino cuando se sienten alegres, cuando están contentos, alegres, felices, cuando están enojados y cuando están tristes. Las demás por ahí son un poco que no las pueden, porque son muy abstractas, por ahí no son tan concretas, pero el enojo, me siento enojado. Cuando me siento triste, que lloro, que me angustia. No, si uno le dice, ¿te sentí angustiado? Capaz no lo va a entender. Si yo le digo a un niño, ¿te pasó algo en la escuela? ¿Está pasando algo acá en casa? ¿Te sentís triste? ¿Tenés ganas de llorar? Cuando usas el gesto, el niño comienza a comprender mejor la emoción. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 emociones, enojado, la tristeza, ¿sí?, y la alegría o la felicidad, el niño va a saber plantear situaciones donde decir, mamá, hoy pude sentirme enojado. Pero también está la intervención de nosotros como papás, de decir, bueno, fuiste a la escuela, ¿cómo te sentiste hoy? A mí me pasó la semana pasada cuando Lucía llegó a un determinado lugar y siempre me gusta escuchar videos de psicólogos. Y cuando llegó a casa yo estaba muy acostumbrada a preguntarle, ¿y cómo te fue, Lu? Bien, el típico bien, ¿no? Para ellos, como decirme, me porté bien, tiene 4 años, imagínense, bien, qué bueno, ¿qué hiciste? Y jugué, hice esto, aquello. Claro. Y esta vez cambié y le dije, hola, Lu, ¿y cómo te sentiste hoy? Y se quedó pensando. Y después me dice mal. Fue sincera, ¿no? Fue sincera. ¿Y por qué te sentiste mal? O sea, está ahí justamente el decir, a ver, no es cómo la pasaste, o sea, ¿cómo te sentís? Entonces es importante trabajar la emoción, porque cuando hablamos de un tema de abuso, cruza una corriente totalmente por dentro emocional de la criatura. Claro, entonces la criatura tiene que aprender desde niño a transmitir, a reconocer primeramente cuál es el sentimiento. Me siento con rabia, pero ¿qué es esto? Eso se llama enojo. No sé, mamá, siento ganas de llorar. Eso se llama tristeza. O sea, tenés que ponerle un nombre. Ay, hoy tengo una gana de saltar, tengo ganas de salir, no sé qué siento. Sentís alegría, felicidad. Es el niño, cuando esté a punto de caer en una situación donde se siente incómodo, donde haya tristeza, donde haya algo que lo enoje, te lo va a saber transmitir porque ya reconoce la emoción. Pero es todo un proceso. Por eso, si nosotros trabajamos desde el niño chiquitito con este proceso, desde que nace prácticamente, cuando sea adolescente va a ser más fácil trabajar.
Sí, totalmente. Bueno, no sé si por ahí les ha pasado, en mi experiencia, el hecho de tener, digamos, una familia, soy la mayor de 5 hermanos, y por ahí hablaba esto de lo que mencionaba Debbie, el concepto de la intimidad, ¿no? Cuando yo llegué a una edad ya preadolescente, yo no quería que me toquen mis cosas, y por ahí tenía hermanos más chiquitos, teníamos que compartir habitación, pero algo que yo siempre destaqué es cómo mi papá cuidaba, por ejemplo, el hecho de ir a dormir a la casa de alguien, de algún compañerito, aún de familiares, ¿no? Porque estamos hablando de que esta problemática tiene una característica que es bastante llamativa, chicas, que tiene que ver con el entorno de confianza. O sea, justamente esas amistades de años, esos familiares de toda la vida que nos vieron crecer, son las personas que, tristemente las estadísticas lo marcan, son quienes atentan contra el abuso, ¿no? en menores. Entonces, muchas veces el tener espacios que no sería lo ideal, o lo que es la intimidad, que cada uno teníamos nuestra ropita, cómo hacíamos con el tema de la higiene, de turnarnos para bañarnos, a veces sin las comodidades ideales. Pero qué importante, papás, es que ustedes vean que cada uno de los chicos, de los hijos, son particulares en cuanto a sus necesidades de comunicarse, de valorarse, de reconocerse, de higienizarse, de reconocer si están en una situación de peligro, por ejemplo, ¿no? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, chicas, y bueno, papis también acá en el material, que generalmente estos casos de abuso nunca son llevados a cabo por la fuerza. El niño tiene una vulnerabilidad que a uno lo estremece, ¿no? No necesitan ellos ser forzados porque no entienden el concepto de la sexualidad aún, pero sí pueden recordar aquellos indicios o situaciones, como decías, Debbie, que los ponen incómodos, ¿no? Esto no me gustó. También me recordaba cuando ibas comentando, cuando a veces obligamos a saludar, ¿no? A saludar, a dar un abrazo, a decir esto. Y bueno, hoy si tenemos que sacar algo de positivo, me parece que es el hecho de que la dinámica de la familia es más relajada, hay que mantener los equilibrios, pero nos dan el espacio para decir, bueno, hoy el chico tiene voz para opinar, mamá, me pasa esto, no me pasa. Y si no está pasando eso es porque está fallando algo en nuestra relación con ellos, me parece, ¿no? Muy bien. Quizás volviendo a la inquietud de esta que les planteé recién, ¿no? De, bueno, ¿cómo hacemos, no? Porque no hay una edad inicial, hay que trabajarlo desde pequeño, pero siempre te quiero dar este consejo que todos quizás lo sabemos, pero nunca está de más recordar. El concepto de sexualidad tiene que ser trabajado acorde a la edad, madurez del niño y al contexto, ¿no? A veces decimos, bueno, todos a los 10 años tienen que saber tal cosa, ¿no? Y generalizamos. Y quizás hay un niño que es más vulnerable, quizás su entorno es mucho más simple, más sencillo, con menos estímulo, y quizás estamos dando demasiada información para la edad y el contexto de ese niño. Por eso es importante. Vanessa decía que vos como padre, como educador, te fijes un objetivo. ¿Desde dónde me voy a parar? ¿Qué es lo que quiero que mis hijos, los niños que tengo a cargo aprendan? ¿Cómo quiero que lo aprendan? ¿Sí? ¿Con qué respeto? Y trabajar en eso, no generalizar. Y sí poner las cosas, como siempre decimos, ¿no? Con nombre y apellido, ser respetuosos en cómo denominamos las partes íntimas. Hoy charlábamos un poco antes, ¿no? De esta transmisión de eso. Tienen nombres, por supuesto, fisiológicos, las partes íntimas, los genitales, pero quizás hay culturas, y en esto tenemos que ser muy respetuosos, hay culturas que todavía están aprendiendo a decirles los nombres, ¿no? Y entonces, papá, si todavía no te animás a decir los nombres pene, vagina, porque estás aprendiendo, porque venís de una cultura muy conservadora, con que les digas las genitales, las partes íntimas, o partes privadas, las partes privadas, donde están cubiertas con la ropa interior, ¿no? Eso es un dato importante para los niños. ¿Qué es una parte íntima? Bueno, fíjate, la que está tapadita con la ropa interior, ¿no? Esa parte tenemos que ser muy cuidadosos, no solo con la higiene, sino también con quienes pueden acceder, quienes pueden asistir, quienes pueden ver o tocar eso. Y quiero quizás continuar, ¿no? Con esto, y ya retomamos alguna de las otras ideas. ¿Quiénes pueden? Sí, porque hay una frase que decimos mucho, ¿no? Nadie puede tocarte. ¿Será verdad eso? Nadie puede tocarte. Más en una edad donde los chicos son muy literales, y si le decimos nadie,
es nadie. Y por más que después le expliquemos, no, pero estamos ahora acá en el médico, lo va a tomar como, le va a generar angustia, le va a generar, bueno, me dicen una cosa y hacemos otra más en estos temas. No es lo mismo que le digan, no vas a comer un chupetín, bueno, ahora comelo, ¿no? Entonces creo que está buenísimo plantear esta demitificación, podríamos decir, claro, o esta, del nada, claro, esto del absoluto. Con querer prevenir o cuidarlos, por mucho tiempo yo escuchaba, ¿no? Hay que enseñarles o decirles que nadie puede tocarte. Y bueno, en realidad tenemos que ser muy cuidadosos, pero enseñarle de manera adecuada. ¿Quiénes pueden asistir al niño en algún momento? ¿Cuándo? ¿No? Es decir, ¿quién puede? Bueno, el adulto de confianza puede ser mamá, como puede ser papá también, dependiendo, ¿sí? ¿Cuándo te pueden ayudar? Bueno, hay situaciones en que mamá, papá, el doctor pueden estar ayudando. Por ejemplo, cuando vamos al baño. Por ejemplo, si estás enfermito y por algún motivo hay que revisarte o en la revisión de rutina. Por lo general está un adulto con los niños, pero a veces el pediatra o la pediatra necesita, ¿no?, revisar esa zona con permiso, con cuidado, ¿sí? Explicarle al niño que es una parte privada, muy especial, que tiene que estar cubierta y solamente en situaciones puntuales, con permiso y con el consentimiento, ¿sí? Esto es de, bueno, te doy permiso, esto es el consentimiento, se puede acceder, ¿no? Sí, bueno, está bien. Por algún motivo la abuela, el abuelo, el tío me tuvo que ayudar. Bueno, ¿cómo es esta ayuda, no? Para ir al baño, por ejemplo. Bueno, esa ayuda tiene que ser, bueno, vos viste, rapidito, limpiamos, no nos detenemos. Y si encima, ¿no? Existe esto, bueno, no digas nada que pasó acá. No le digas a tu mamá, esto es un secreto entre nosotros. Fue sin querer, fue solo esta vez, no va quédate a pasar, tranquilo. O si lo contás, ¿no? O sea, está el secreto o la amenaza, ¿no? Y eso es lo que le produce angustia al niño, el desconocimiento, la amenaza, el secreto, ¿no? Entonces, explicarle al niño quién, cuándo y cómo puede tocar. Y si pasó esto, ¿no? Decir, es un secretito, hay una amenaza. Eso es una alerta roja que hay algo que no está bien, por eso te piden que no lo cuentes. Y con más razón, mamá o papá va a estar para escucharte, contarlo, porque no es algo que te haga bien, ¿no? Sí, por ahí de nuevo pongo la lupa sobre nosotros como padres, porque si de repente en cualquier situación cotidiana en casa nosotros ponemos una culpa, ponemos un peso extra a lo que en realidad no era para tanto, nuestro hijo está más vulnerable o está un poquito más acostumbrado a que alguien le pueda poner una culpa sobre ellos, ¿no? Lo mismo con esto del secreto, también lo conversábamos hace un rato. Si yo no soy una persona genuina, no soy una persona que a veces también tengo mis mentiritas, no, decirle a fulana que no, a veces hasta con las cuentas para pagar, ¿no? Por ahí es el chiste, a veces no, anda a decirle que no estoy. ¿Cómo vamos nosotros después a respaldar una actitud de compromiso, de transparencia y de que nuestros hijos digan, mamá, yo te voy a contar algo, pero necesito que vos no se lo cuentes a nadie? Entonces, ser consecuente con lo que les pedimos. Imagínense una mochila donde nosotros los estamos preparando para un viaje y tenemos que ponerle diferentes elementos que les van a ser útiles. Ojalá que no los necesiten, pero si los llegan a necesitar, vos sabés que esto, cuando vos me lo cuentes, va a quedar en nuestra confianza y nosotros te vamos a creer. La credibilidad. El niño tiene la palabra, podríamos decir, válida, y validar lo que decía Debbie, también las emociones que siente en ese momento, y ante la ley, ante una mera sospecha o que vos por ahí, acá puede pasar algo, hay algo raro, bueno, ahí tenemos que intervenir, cuanto más si se trata de nuestros hijos. Me parece válido mirarnos que estamos ahora sembrando para que ellos no tengan estas situaciones incómodas, ¿no? Exactamente, esto que decía Vane, ¿no? Que tiene que ser quizás una deconstrucción de los papás. Exacto. Y construir nuevamente, ¿no? Esto, qué queremos lograr en nuestra familia, y es algo que a mí me gusta pensar y trabajar, ¿no? El tener la confianza, validar las emociones, validar la palabra de nuestros hijos no es algo que se construya de la noche a la mañana. Exacto. Es algo que se construye con el tiempo. Bueno, capaz me decís, no, mi hijo ya está grande. Bueno, nunca es tarde para empezar.
empezá de a poquito, construyendo momentos. Hay otra cosa que me gustaría también compartir con ustedes, es esto de aprovechar las vivencias cotidianas, los eventos cotidianos para poder reforzar estos conceptos. Cosas que les suceden a nuestros hijos del día a día para reforzar esto, para volver a hablar, para sacar, sí, esto, e ir reforzando, no esperar sacar un turno con mamá y papá para dar una clase, ¿no? O que pase algo triste para decir, bueno, lo vamos a hablar, ¿no? A mí, por ejemplo, me sirvió mucho contar desde mi experiencia, cuando hablábamos, por ejemplo, sobre las amistades. Bueno, te cuento cómo fueron mis amistades, mi experiencia. Una vez que me fue re mal con esta amistad, pero después yo me di cuenta, y eso a ellos, dependiendo de la edad, les llega mucho. Entonces, hablar desde nuestro sentir, desde nuestra vulnerabilidad, muchas veces, como vos decías, Ana, no somos por ser o por tener el título de padres los únicos que vamos a enseñar o que vamos a dar una clase máster, ¿no? Sino que también a partir de nuestras vivencias podemos escucharlos, podemos recibir, conocer el entorno, conocer si hay algún problema en relación a esto de los secretos, de la confianza. Ahora, hay algo que me parece importante que aclaremos. La sobreprotección o la persecuta, no sé qué palabra ponerle, tampoco es positiva. Tenemos que confiar, depende de la edad que ellos tengan, obviamente. En mi caso, un niño preadolescente, grandecitos, confiemos también en las cosas que ellos pueden elegir dentro de lo posible, ¿no? O que pueden contarnos. La sobreprotección también nos derrumban esos muros de protección, porque vamos a un extremo, ¿no? A cuidarlo de todo y ser la sombra y no dejarlo que ellos también puedan mostrarse en sus relaciones de una manera más espontánea. Y poner en marcha esas herramientas que estamos construyendo, ¿no? No les damos la posibilidad de demostrar esto que estamos hablando, de la confianza, de las amistades, del poder detectar. En mi opinión, yo creo que hay niños que son un poco más perceptivos, son más verborrágicos, saben identificar e expresar mejor sus emociones. Hermoso, pero cuando no lo son, tenemos que ayudarlos, pero darles el espacio también. No son incapaces, a eso me refiero quizás, ¿no? No son incapaces de poder resolver alguna situación con nuestra supervisión. Yo creo que todo esto, para poder construir, hacer esta construcción que están hablando las chicas, nosotros como padres necesitamos tiempo, ¿sí? Y es algo re importante, porque así como nosotros le dedicamos, a mí leer esta revista me lleva a pensar mucho en esto. Así como para mí es importante y le dedico tiempo para que tenga su merienda para el jardín, llevarla a horario al jardincito, que se vaya a dormir un horario, digamos, temprano, tener su almuerzo lo más saludable posible. O sea, esto es sumamente importante. Al igual o más, o prácticamente igual que todo lo demás que hacen el día. Entonces, es un tiempo que me lo tengo que tomar. En el momento que por ahí viene y te me hace alguna pregunta Lucía, o por ahí, bueno, ahí les voy a contar una experiencia bien cortita, específica. Habíamos ido a un súper y había estado Vanessa y Lucía, tiene un apego con Vanessa. Entonces, ¿qué pasó? Se fue hasta la puerta del súper que estaba ahí cerquita de la caja, un supermercado chiquito, y yo, Lucía, vení, y ella, chao, vale, ¿no? Y quería salirse por el lado de la vereda y yo estaba pagando. Entonces, yo Lucía, ¿no? Bueno, cuando pago, agarro, yo la tenía a la vista, ¿no? Que Lucía estaba ahí paradita en la puerta. Entonces pago rápido, la agarro a ella, agarro las bolsas de adentro y salimos. Y le digo, Lucía, mira, no tenés que salir hacia afuera. Si mamá te llama, tenés que estar cerca de mamá. Digo, porque es peligroso estar lejos de mamá a esta edad. Cuando seas grande, vas a ser grande. Ahora es peligroso. Entonces, dice, sí, pero yo saludé a mamá. No, yo saludé a mamá, a Vane, yo quería saludar a Vane. Bueno, yo sé que quería saludar a Vane. Pero, y ahí le empiezo a explicar, ¿no? Digo, mira si pasa un hombre o una persona por la calle y te llega, hija. Y me miró con los ojos así redonditos como diciendo, ¿cómo que me va a poder suceder eso, no? Y a mí ahí me cayó la ficha y dije, mi hija, con 4 años ya, no sabe que hay maldad en este mundo. O sea, eso fue lo primero que pensé. Entonces, bueno, llegamos a casa, después también incluso lo hablamos con Martín y le explicamos que, o sea, a ver, no es alarmarlos, pero sí ayudarle a entender
que no todo es rosa. Claro. Que así como existen las emociones positivas como la alegría, también existen otras emociones como la tristeza, como el enojo, la angustia. En el mundo pasa esto, hija. O sea, a ver, así como Hay de existe todo. la gente buena que te puede ayudar, hay gente que te puede también lastimar. Que no tiene buenas intenciones. Ahora, Que ¿dónde no tiene está buenas quizás intenciones. lo paradójico de esto? Es justamente el perfil de una persona abusadora, ¿no? Es una persona que generalmente es muy amistosa, que tiene mucho, ¿cómo se le dice cuando tenés onda así, ¿no? Con los niños, más feeling, ¿no? Más cercanía, más creatividad, más interés en estar rodeados de chicos. Entonces, bueno, ahora decimos, ¿y qué hacemos? ¿Tenemos que entrar a sospechar de toda la familia, de todo el entorno? No, yo creo que nosotros que tenemos esta herramienta tan importante que es la fe, el de entregar a nuestros hijos en oración todos los días, aún así estamos expuestos a que nos suceda. Pero volvemos a esto, a la confianza, al vínculo, al diálogo, al poner el nombre a cada cosa, y también a situaciones que nos pueden generar incomodidad, aunque venga del tío o que venga del hermanito o que venga de la persona que jamás nos hubiésemos imaginado, ¿no? Entonces, prestar atención a eso. Son situaciones que se dan en un entorno donde hay confianza, donde la persona llega a casa, esto de las puertas cerradas. Nosotros bajamos las barreras como adultos, nos relajamos. Nos relajamos, están jugando, y esto pasa en segundos nada más. Es un dato que a mí como mamá de nenas siempre me llamó la atención, y si vos estás a cargo de nenas, y bueno, de varones también, ahora lo voy a decir porque las estadísticas hablan de 4-1, ¿no? De que son mayormente violentadas o abusadas sexualmente las mujeres, ¿no? Pero hay que hacer énfasis, hay que hacer cuidado. Entendemos por qué quizás el tema de las mujeres, pero volviendo al tema de planificar, de hablar, hay un valor que creo que tiene que estar presente en esta planificación de la educación sexual integral en nuestro hogar, en nuestra institución, en la iglesia, que tiene que ver con el respeto, ¿no? Quizás te preocupas más porque tenés nenas, pero si tenés varoncitos, yo creo que es exactamente lo mismo, prevenir para respetar, ¿no? Esto del respeto a nuestro cuerpo, me cuido, me quiero, me respeto, pero también respeto a lo ajeno, ¿no? Cuidar la intimidad propia, pero también ajena, ¿no? Hay una edad que pareciera como gracioso meterse al baño, ¿no? Especialmente en las escuelas, ahí en la iglesia, o mismo en casa, vos que tenés hijos, sabés que a veces pasa, ¿no? De, ay, qué gracioso es abrirle la puerta y exponer ahí la intimidad al que está en el baño. Y hay personas los chistes con doble sentido, los chistes que apuntan, ¿no? a cuestiones hasta a veces sexuales, o palabras. A mí me llama tanto la atención los niños que dicen tantas malas palabras, y es el motivo de risa, y todo eso genera y acentúa la probabilidad de que lo traten así y sea normal, que menosprecien el tema. Y cuanto más con esto otro que decís, ¿no? Exactamente, que no tengamos que la intimidad, que la sexualidad, que el cuidado de nuestro cuerpo no tenga el lugar que tiene que tener en nuestra educación. Ese es el tema, está tan vulgarizada la sexualidad, está tan menospreciada que pareciera que no fuera importante, y solo hablamos cuando nos enteramos de algún caso que llegó o a los medios, o es de alguien muy cercano, o que se hizo público, ¿no? Pero la idea es que podamos trabajar en casa. Volvemos a repasar, esto pasa, hay que hablarlo, pasa en todas las edades, pasa en todos los contextos, te puede pasar en tu casa probablemente, con alguien de tu familia, ¿no? Quizás el núcleo más chiquito, también la familia extendida, ¿no? O sea, familia en todo su concepto, en la iglesia, en el club, en un lugar desconocido también. Los cuidados tienen que estar. ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? Cosas cotidianas, construyendo un vínculo, validando sus emociones, fortaleciendo sus emociones, ayudándolos a poder ponerlas en palabritas, ¿no? En gestos, para poder tener este feedback e ir viendo, ¿no? Estar atentos a cómo están nuestros niños. Quizás no lo pueda verbalizar, está muy angustiado, pero ahí estar atentos, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este tema sigue siendo importante y quiero hacer un paréntesis para presentarte. Ustedes estuvieron escuchando que hablamos de este material. Nos leímos toda la revista. Este material, bueno, forma parte de una campaña que hace 20 años nuestra iglesia sostiene en contra de la violencia, en todas sus formas. Este año es en contra, ¿no?, de la violencia sexual infantil. Y vos podés entrar a la página bastadesilencio.org y descargarte este material, que puedes leerlo. Tiene un montón de artículos de diferentes miradas, ¿no?, sobre este tema, que está muy bueno. Algunas de las cosas nosotras en este momento estamos compartiendo. Hay también para niños, para adolescentes. Puedes informarte de los materiales que hay para este año y de años anteriores también. Está muy bueno. Quería pasarte este chivo comercial para que puedas descargarte los materiales, ¿no? Hablamos un poquito de cuidados, ¿no? Por ejemplo, estar en lugares públicos, cuidar de cambiate acá, no pasa nada, no te ve nadie, de no exponer la genitalidad, el cuerpito, la intimidad de nuestros niños en lugares públicos, desde bebés, ¿no? Pero también cuando son grandes. A veces decimos, no, andá solito, ya estás grande, y estamos en un shopping, en una estación de servicio. Esos baños que quedan allá lejos, ¿no? Decíamos muchas veces, nunca vamos a poder tener todo a la vista, pero sí poner atención, poner cuidado si de repente sos líder en el área. Bueno, también nos compete, porque los niños, si los vemos como una responsabilidad de todos, creo que existirían menos de estos casos, ¿no? A veces decimos, bueno, cuido a mis 2 hijos, pero bueno, el hecho de velar por el cuidado, porque bueno, decíamos que son cosas que pasan en un ratito, ¿no? Niños solos en baños es poco aconsejable, ¿verdad? Acompáñalos vos, fíjate si hay niños solos dando vuelta donde vos estás, estar atento y cuidarlos, ¿no? Pero hay otro área que quizás como papás no nos dimos cuenta, y quizás los padres más millennials, ¿no? Que ahí crecimos con un poco con las redes sociales, y en un momento me pasó a mí, capaz que a ustedes también, es como que la emoción de publicar fotos de nuestros hijos en las redes sociales, en los estados de WhatsApp, y a veces, ay, qué lindo, qué tierno, mira, el bebé de fulanito se está bañando, y publicamos cosas. Bueno, un consejo en relación a las redes sociales. Papás, atentos, ¿no? Ahí hay que estar. ¿A qué publicamos? Muy atento, o sea, porque no solamente se ve la publicación de la foto, sino que muchas veces acompañamos a la foto con comentarios o incluso con información personal de uno. O sea, le estamos dando todo servido en un plato, en una cierta palabra, ¿no? Quien está en la casa, ¿no? Exactamente. Entonces, tener cuidado con eso, pero también yo creo que lo que nosotros hagamos por internet es como el niño chiquitito que habíamos hablado hoy, que así como le enseñamos desde bebé, decir, te cambio en un lugar donde no hay 10 personas sacándote fotos, ay, qué lindo, mira, el nietito le sacó una foto porque le están cambiándole el pañal al primer nieto, no, o sea, desde cuidar esa privacidad de un bebé, en un adolescente también, o sea, ¿por qué? Porque el adolescente sigue nuestros pasos también, los sigue, aunque pareciera que no, los continúa siguiendo, y si ve que nosotros no tenemos ciertos parámetros para usar el internet, ellos menos lo van a tener. Entonces nosotros seamos un ejemplo. No lo podemos decir, bueno, no quiero que tengas internet en casa, no quiero que tengas ninguna pantalla, no lo podemos aislar. Pero porque no lo podemos aislar justamente porque es algo que se usa para todo, pero enseñémosle cómo usarlo, cómo hacer uso de las páginas. Y qué páginas, y por qué no tales páginas, darle un criterio, porque si hay algo que el adolescente tiene que tener es un juicio crítico, porque ya ellos no dicen no porque papá me dice que no, como cuando tienen 3 o 4 años, no porque mamá me lo dijo, no, yo digo que no, porque esto, o sea, tienen que tener un juicio crítico, porque cuando están con 10 amigos o tan solo con un amigo y tiene otro juicio crítico porque quizás fue criado de otra forma y no juzgo a ese niño, o sea, fue criado de otra manera. Entonces, tu hijo, los niños que vos tenés a cargo tienen que tener un juicio crítico frente a lo que son las pantallas, a las redes, a las páginas que se meten. O sea, no, yo no me meto por esto porque no quiero por esto y esto. O sea, tener un fundamento, ¿sí? Trabajar eso. El uso, ¿no? de hablar,
de lo que nuestros adolescentes, jóvenes y nosotros publicamos, ¿no? El explicar continuamente. Justo tengo, una de mis hijas que hace poco le dimos su primer celular y estamos ahí trabajando en esta construcción, ¿no? Y es realmente importante todos los días recordar de la importancia, ¿no? Del cuidado, de la imagen. Están en una edad donde la imagen es importantísima. Entonces, ¿quién ve tus perfiles? ¿Qué imágenes subís? ¿Cómo las subís? ¿Realmente qué es lo que querés transmitir con esta foto? Exacto. ¿Qué puede interpretar el otro también, ¿no? Interpretar? Hay un concepto que, retomando quizás un poco esta idea de utilizar lo cotidiano, que tenemos que tener los padres es eso. Usar lo cotidiano. Sí. Mira, mami, me saqué esta foto, ¿no? Uno de los consejos de seguridad cibernética nos hablan de que por lo menos hasta cierta edad los hijos y los padres compartamos, ¿no? Las cuentas o tener ese filtro de padres. Entonces yo puedo ver las fotos que se sacan mis hijas, por ejemplo, ¿no? Dice, esta foto, ¿por qué te la sacaste? ¿Cuál es la intención? ¿Te acordás? Y todos los días, ¿no? Porque fulanita se sacó, todo el mundo se saca, o experiencias que te cuentan. Mira, en el aula, porque pasa en tu escuela seguramente, en el grupito de la escuela están poniendo fotos de fulanita trucadas, ¿no? Editadas con el cuerpo en ropa interior o sin ropa interior de otra persona, ¿no? Y se pasan esas fotos. Bueno, el otro día mi hija me hizo un planteamiento por qué no la dejaba viajar sola en colectivo. Porque tantos niños de su misma edad viajan solos en colectivo de un lugar de la ciudad a otro, ¿no? Claro. Y yo me lo planteé muchas veces como mamá, ¿será que la estoy sobreprotegiendo? ¿Será que no la estoy educando? ¿Será que no le estoy dando esta herramienta, ¿no? Entonces, hablando de esta situación que justo en Argentina está tan mediática, ¿no? Conocemos de este niño, que no se sabe el paradero, y otras situaciones que mi hija fue escuchando, ¿no? Y de acá de San Luis, que hay otra jovencita también desaparecida. Entonces, digo, mira, ustedes cuando van en el cole con tus amigas o vas solitas, vas charlando, porque es así, está perfecto que vos a tu edad no tengas esas preocupaciones de ir como detective, quién está. No, vos vas por tu vida, por charlando, no estás prestando atención de quién está cerca tuyo, ¿no? Entonces, pero hay gente, esto que decías vos, no todos los que te rodean son personas amables que tienen buenas intenciones. Está la necesidad de que no te queda otra, que un día la vas a mandar. Sí, por supuesto, pero si uno lo puede evitar. O puede velar por esa etapa de acompañamiento, es muy valioso. Yo renegaba esa edad que mi papá me cuidaba acá, me cuidaba allá, y hoy se lo agradezco porque no tuve una situación triste que lamentar, quedándome de pijamada o hasta prestando ropa. Él me decía, no prestes, vos tenés tu ropita, quizás no es todo lo que vos quisieras, pero cuando vos prestás, después sos esclavo del que le pedís prestado, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas de no ser mezquino, pero a la vez ser medido, porque es tu cuerpito, es tu ropa, es tus cosas, yo creo que si hay algo que debemos recordar de esta charla es qué estás haciendo, qué estamos haciendo como papás y qué podemos mejorar, porque siempre con la ayuda de Dios tenemos ese plus, tenemos ese margen de restauración, aún dentro de las relaciones en casa. Quizás hoy estás distanciado de tus hijos más grandes, o por el trabajo no tenemos y no compartís el tiempo que quisieras con tus hijos más pequeños, y decís, ay, ahora ¿cómo va a confiar en mí si me la paso trabajando? Bueno, estamos a tiempo de hacer ajustes, de hacer cambios y de ver de que es posible prevenir. Exactamente, el hecho de que haya niños solos, adolescentes solos, el niño solo, el adolescente solo es más posible, más factible de ser vulnerado por diferentes motivos, ¿no? Porque justamente no hay nadie cerca que lo respalde, que lo cuide, que lo ayude, pero también es un niño que no tiene a quién recurrir, ¿no? Entonces quizás, como decía Vane, por la situación laboral hay papás que no tienen otra y dejan a sus hijos solos o tienen que mandarlos a unas distancias muy largas solitos y van solitos en el transporte público, en los transportes escolares, como sea, ¿no? Bueno, velar, y quizás este es uno de los últimos consejos que ya doy, así no se hace tan largo, pero velar de que si vos como papá, educador principal, mamá, estás con tus hijos, de poder generar una red de contención, de auxilio para tus hijos. Procurá
procura que tengan seños, que tengan confianza en sus seños. Procura vos conocer los adultos que rodean a tus hijos, ¿no? ¿Quién es ese docente que está en la escuela, en la iglesia, en el club? Conozco, por lo menos sé de las familias de Conozco de los el nombre amigos, de sus amigos, exactamente. de sus enemigos, no sé, de todo el lo entorno, que implica, ¿no? Sí. Entonces estar atentos. Sé que a veces nos abrumamos como papá, decimos quién es apto para esta tarea, ¿no? Pero sabemos que con una intencionalidad, con esta claridad de hacia dónde quiero ir, sabiendo que hay que hablar de este tema de manera sencilla, empezar con cosas sencillas, con cosas cotidianas, de acuerdo a la edad de tus hijos. Podés fijarte, quizás, se me ocurre, si no te salen las palabritas, porque no todos los adultos nos salen palabras, buscar quizás algún buen videíto que haya en las redes, ¿no? Charlar ahí con la seño, algo para romper el hielo, digamos. Exactamente, algún disparador, algo que te pueda ayudar a abrir este tema, porque este tema hay que decirlo, y justamente esta campaña es basta de silencio, ¿no? De hecho, vos mencionabas el caso de Logan, por ejemplo, tan mediatizado, de otras chicas desaparecidas. A veces hasta esas noticias que a uno le generan tanta angustia puede ser la manera o el disparador para hablar del tema. Entonces, ver noticias, ver este diálogo, ¿no? Desde el punto de vista de la mamá, del papá, de lo que a ellos les pasa, conocer su entorno. Y Anita, no sé si me dejas tomarme un último minutito. Me gustó mucho acá en la revista porque quizás el concepto que vos tenías cuando decís, bueno, vamos a ver el programa de Basta de Silencio, ¿cómo le voy a enseñar sobre educación sexual a mi niño y a mi adolescente? Y tal vez no tiene nada que ver solamente con las partes íntimas o de dónde vienen los bebés, como dice acá en la revista, ¿no? A mí me dejó pensando como mamá cuando dice, más bien tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la sexualidad humana que engloba emociones, respeto, que fue lo que también mencionamos, y el conocimiento del cuerpo, las interacciones sociales y la autoestima. Es decir, que es muy abarcante, no es solamente lo que tal vez a nosotros de chiquititos nos explicaban o que lo aprendíamos en una materia y aprobábamos un examen. Acá se trata de la vida y de la integridad de tus hijos. Exactamente, y seguramente quedarás con más preguntas. Es un tema tan amplio que... O despejamos preguntas o generamos más dudas. Pero la idea no era terminar este tema, ¿no? O sea, con esto no es que acá se termina este tema. Exacto. Todo lo contrario. Esto es un disparador para ustedes, para vos como papá, educador, para que empieces a pensar, ¿no? Ay, no, perdón, lo último. Ya dije, sí, lo digo lo último. No, que se le dé el lugar al niño siempre. Al niño como al adolescente. Que siempre no lo saquemos de su lugar. O sea, si el niño nos contó algo o nos dijo algo que a nosotros algo nos hizo ruidito en nuestra mente, no lo dejemos pasar. No digamos, bueno, capaz te equivocaste. No, o sea, que le demos su lugar. Eso es el importante. respaldo que se merece, ¿no? Exactamente. Totalmente. Bueno, chicas, seguramente, como decía, habrá más preguntas, habrá mucho más por hablar, pero te dejamos el desafío ahí que puedas empezar en casa, en la escuela, en la iglesia, donde estés, que podamos hablar de este tema tan importante que es la prevención, ¿no?, de las violencias y en forma puntual. Este año la campaña es contra la violencia sexual, tanto de niños, niñas y también de los adolescentes. Un abrazo enorme desde acá y estamos para ayudarte. Gracias. Un abrazo, gracias. Chao.